Lo puedo negar en mivoz.com.ar. Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad, si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. No puedo negarle mi voz. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Hay un ejercicio que a mí me encanta hacer cuando hago talleres en relación a la fotografía y es enseñar una fotografía y preguntarle a las personas qué ven. Una pregunta básica, sencilla. Y lo que suele ocurrir es que las personas, en lugar de decir qué ven, ¿sí?, dicen lo que se supone que esa imagen debería mostrar, ¿sí? Entonces comienzan a llenar la foto, la imagen, de palabras que ya tenían, que no son propias de lo que tiene la imagen, de lo que hay en la imagen, ¿sí? Uno podría creer que en el modo más o menos consensuado de interpretar cierto tipo de imágenes, está la idea de que toda imagen a lo mejor viene con algunas palabras impregnadas ya, con algunos supuestos interpretativos ya puestos. Entonces, si vos ves un niño flaquito y negrito en la calle, esa es una foto que habla de la pobreza, por ejemplo. O si vos ves gente que está cenando en un restaurante muy exclusivo, etcétera, te imaginas que eso debe ser una propaganda de tarjetas de crédito. Quiero decir, ese tipo de asociaciones, quiero decir, a lo mejor son inevitables, ¿no?, por el uso que culturalmente se hace de las imágenes. Recién hablabas de la publicidad y pensaba en qué medida la publicidad explota esto y cómo habrá en el uso educativo de las imágenes trampas parecidas a estas que a veces la publicidad puede verse atrapada en relación a los estereotipos de las imágenes. Me parece muy interesante esto que apuntás, porque una de las palabras que sí me gusta usar en relación a las imágenes es la palabra uso. Que por supuesto tiene algo que ver por ahí con cosas de Bourdieu, de otros pensadores en relación a cómo los sujetos usan, ¿no?, hacen uso de. Y podríamos hablar de que la publicidad hace un uso de las imágenes, apropiándose o aprovechando ciertos principios de las imágenes y ciertas formas en que los sujetos usan también las imágenes en su vida cotidiana, ¿no? Y pareciera ser que la educación no ha sido tan tan perspicaz como la publicidad para hacer un uso parecido de las imágenes, ¿no? Eso se debe también a que a los usos sociales de las imágenes y de la fotografía, ¿sí?, como que han encajonado, ¿sí?, qué tipo de imágenes se deben usar para qué tipo de situaciones, ¿no? Y digamos esto de pensar de una manera como que es, a veces lo de la publicidad es como muy demoníaco, ¿no? Es como que nos hace mucho mal. Entonces parecería ser que el uso de las imágenes en la educación tendría que ser completamente antagónico a lo que hace la publicidad. Que no tendría que engañarnos como la publicidad que nos muestra un mundo idílico que no existe a lo mejor. Claro, pero resulta ser que el uso que hace la educación de las imágenes también nos engaña. Digamos, a la pregunta aquella de si las imágenes mostraban cierta verdad, ¿sí?, me parece claro que desde el inicio las imágenes no hablaban de cierta verdad, ¿no? También tenía una relación mucho con la magia, ¿sí?, con lo inexplicable. O sea, básicamente las imágenes surgen de una imposibilidad de explicar lo que pasa, de una necesidad de explicarlo y una imposibilidad de poder explicarlo, ¿sí? Las imágenes trataban de orientar sobre, por ejemplo, se trata de decir, por ejemplo, de cómo cazar,
o de cómo las primeras personas comenzaban a desarrollar sus primeros cultos sobre el medio ambiente, los animales o el sol, ¿sí? Pero en realidad la dificultad que existe es que no es posible representar la realidad. No es posible. Ya muchos otros estudios, digamos, filosóficos, pero también científicos, han mostrado que es imposible percibir la realidad tal cual es. ¿Sí? O sea que como que apoyan este primer origen que yo digo que tienen las imágenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que habría que aceptar de una vez es que las imágenes tal vez nos engañan. No nos muestran las cosas como se supone que son. Claro. Bueno, ahí el grado de realismo de la imagen. Una foto, digamos, una foto del frente de mi casa le puede servir a alguien para reconocer mi casa verdadera cuando tenga que llegar hasta la puerta, por ejemplo. No obstante, bueno, uno podría decir que la foto fue tomada de determinada manera, con cierta luz, a cierta hora, haciendo énfasis en alguna característica de esa parte de la ciudad. Sería una interpretación del frente de mi casa, la foto. Claro, en ese sentido yo creo que las imágenes siempre son un recorte de algo que llamamos la realidad, pero me parece que esa operación de recorte la tienen todos los lenguajes, incluso la percepción humana como un lenguaje, ¿no? Incluso nuestra percepción del mundo también es un recorte. O sea, por lo tanto, por ahí pedirle genuinidad a algún lenguaje es como pedir una genuinidad que ningún lenguaje va a tener, porque ni siquiera nuestro modo de vincularnos con el mundo es genuino en el sentido de captar el mundo tal como es, porque quizá no existe ese tal como es. Me parece que lo que está ahí en juego es eso. Si hay algo detrás de la imagen, que se supone que la imagen debería reflejar tal como es. Entonces, en ese sentido, me parece que por ahí lo que está en juego es, bueno, cuántas mediaciones tienen las imágenes respecto a eso real, si hay una experiencia más genuina que otra en las palabras o en las imágenes. No sé si tanto la cuestión de la verdad, no sé si se entiende lo que planteo. Sí, exactamente, la idea de ser tan tajante con esta idea de que no hay una relación directa entre las imágenes y específicamente entre la fotografía y la verdad, es como quitarnos ese problema de encima. Como ya ese no sería nuestro problema. Sí. No que la verdad deje de ser un problema, claro, no, sino el empecinamiento en que hay alguna imagen que nos pueda mostrar la verdad. Entonces, ¿qué podrían mostrarnos las imágenes? Sería como la pregunta, queda ahí como un agujero, porque si la función que creíamos que tenían ya no es esa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Un poco decía Dani, bueno, si yo saco una foto para enviársela por celular a alguien que está llegando a mi casa y que esa persona se oriente más con esa foto, ahí lo importante es ese uso que se le dio a la imagen, pero que ese uso depende de la relación que tiene Dani con la persona que va a llegar a su casa, ¿sí? Entonces, para mí la imagen es una mediación. Algo que se decía también como del lenguaje, ¿no? Y algo, por ejemplo, que se decía en un famoso libro que se hizo en Colombia, de Jesús Martín Barbero, que hablaba de los medios a las mediaciones, ¿no? Entonces, la imagen es una mediación, y es una mediación en medio de una relación, o de relaciones, ¿no? Y entonces, como que los usos y los sentidos y las interpretaciones y las formas de mirar imágenes que pueden haber, van a estar, digamos, como, no sé si la palabra sería depender, pero sí van a tener que ver, digamos, con las relaciones que hay detrás de cómo se producen las imágenes, de para qué se producen las imágenes, de quién produce las imágenes, y luego de quién percibe, recibe, ¿sí? Quién es el espectador y con qué intenciones también el espectador mira esas imágenes. Para mí es muy esclarecedor en esta idea también de la educación en relación con las imágenes, algo que decía Walter Benjamin en esta obra, que también es muy conocida, de la obra de arte, la reproductibilidad técnica, lo dije.
Y hay algo de lo que de ese texto que a mí me llama mucho la atención, y me llama la atención que a otros no les haya llamado tanto la atención, que él decía algo así como que tal vez la tarea más importante que habría que hacer en la época de los 30, cuando fue escrito ese libro, era educar al espectador, que no estaba preparado para percibir o mirar o interpretar ese nuevo tipo de arte que era el que se reproducía mecánicamente, ¿no? Él decía, la obra de arte ahora nos llega a la casa, no tenemos que ir a la iglesia, no tenemos que ir al museo, no tenemos, ¿sí? Sino que la obra de arte llega directamente a nuestros ojos, pero al perderse, digamos, ese lugar, como la iglesia, como el museo, que era el que le aportaba también como el sentido, ¿sí? El lugar mismo como que educaba la mirada, llegaba la imagen sin lugar, sin nada que le diera sentido. Luego también está el concepto de aura de Benjamin, que ha sido muy, muy debatido y tomado de diferentes maneras, pero a mí me gusta una postura que dice que Benjamin, en realidad el sentido del aura no tiene que ver específicamente con el objeto arte, sino con la experiencia artística del sujeto que se encuentra con el objeto arte. Entonces Benjamin apunta a eso, que lo que hay es una pérdida de la experiencia artística cuando el objeto llega a la persona, pero no por culpa del objeto, sino porque cambia la relación del espectador con la obra de arte. Entonces, él dice que la tarea es hacer ese tipo de educación, y estamos ahora y no se ha hecho. Sería un poco, ¿no? Que no es aprender, o sea, no es aprender a interpretar las imágenes, sino es cómo recuperar la experiencia artística, o sea, la forma como las personas se relacionan con los objetos de arte, que en el parecer, digamos, de Benjamin, uno podría pensar, esto va a sonar muy controversial, pero uno podría pensar que incluso la publicidad podría en algún caso producir un tipo de experiencia artística, ¿sí? Porque la experiencia artística no tendría que ver solamente con aceptar como bello o como verdadero o como real lo que estoy mirando, sino que también la experiencia artística tendría que ver como con rechazar o decir esto no es tan así, ¿sí? Y una visión ampliada de la estética también, no como aquella dimensión de lo bello, de lo relacionado con el arte, de la contemplación, digamos, para sumergirse en una experiencia placentera, sino de la estética más como la entiendo. Hay una mexicana que me encanta cómo labura el concepto de estética como socioestética, que se llama Katia Mandoki. Hay material de ella para leer por ahí en internet, y ella plantea algo así como que la experiencia estética en un museo, ¿no? Describe una situación en un museo en la que hay un montón de turistas japoneses sacándole fotos a un cuadro famoso, y hay un gato retozando en una ventana por la que entra un rayo de sol. Y ella hace todo un análisis desde distintas miradas de lo estético, y que en ese sentido la estética también es un lenguaje a través del cual se dicen cosas, a través del cual se plantean ideologías, se plantean posiciones, cosas que a veces no se dicen con el lenguaje, o que no se dicen con una imagen con intención representativa del lenguaje, se dicen hasta desde las posturas corporales, o toda una lectura alrededor de la forma de la experiencia, y que saca lo estético del ámbito puramente artístico o de la comunicación dentro de una disciplina artística. Sí, a mí me remite a algo que decía recién Iván, el texto de Benjamin, y lo que decís vos, Dani, o sea, cómo la estética también está vinculada con una política de la imagen, ¿no? Porque las imágenes tienen también efectos de poder en el otro, o sea, creo que también está bueno porque permite pensar, claro, la estética ampliada y también enmarcada dentro de relaciones de poder. De hecho, ahí Benjamin habla, pasar de no sé si él dice una estética de la política a una política de la estética. Y yo pensaba, por ejemplo, en la experiencia de los medios. Nosotros, como espectadores de medios, cómo se nos muestran las imágenes, genera también efectos políticos. Por ejemplo, pienso, una marcha, si se enfoca desde un plano cerrado, te puede parecer que hay mucha gente. Si se enfoca desde un plano abierto, te das cuenta que por ahí no hay tanta, o viceversa. O sea, como también creo que la política es como ineludible de ese juego del manejo de la imagen y del espectador y cómo lo recibe.
Sí, digamos que en ese ejemplo la cosa parecería como bien clara, ¿no? Porque se analiza el tipo de encuadre que se utiliza en una transmisión en vivo o en la cobertura fotográfica de algún evento social, y parecería como que es muy fácil dirimir como a través del encuadre qué intención tiene el medio o el fotógrafo al servicio del medio. Pero en realidad digamos, no es por decir que esto no sea cierto, pero el problema es un tanto mucho más complejo, ¿no? Es decir, yo hago también un tipo de fotografía autoral, pero dentro de ese tipo de fotografía autoral hago fotografía documental, que es como una fotografía relacionada o emparentada con el fotoperiodismo, es decir, como un tipo de fotografía preocupada más por la realidad social, si se quiere, ¿sí? Que ahí vuelve otra vez la palabra de realidad, ¿sí? Pero que yo lo podría decir algo así como que es una fotografía en la que no se preocupa por mostrar algo que no es mostrado en la sociedad, ¿sí? Bien puede ser una problemática social, bien puede ser una comunidad, un grupo de personas que están invisibilizadas, ¿sí? Y esto me parece que tiene un problema básico, fundamental, y es que no hay una fotografía que uno pueda hacer que por sí misma logre cambiar la forma en la que los sujetos miran el mundo, ¿sí? Porque en realidad el que quiere ver negros, indios, pobres y anormales lo seguirá viendo así el plano esté más cerrado o más abierto, ¿sí? Es decir, que aunque el plano me pueda a mí dar pistas de la intención política del que hizo la imagen, el espectador no, digamos, así le muestres el plano abierto, pero él quiere, o sea, él le interesa es como la información contraria, va a desechar esa imagen. Para él esa imagen no va a mostrar, no le va a cambiar su percepción de la realidad, ¿no? Como lo que él piensa sobre la realidad, ¿sí? En relación con un gobierno, ¿entendés? Pero esa percepción sobre la realidad no fue construida en base a otras imágenes previas también, o sea, no tiene nada que ver la estética en la construcción de esa percepción. Me parece que es mucho más complejo, ¿sabes? Me parece que, como decía Benjamin, en este sentido de la experiencia estética, me parece que no tiene que ver solamente con la forma como te relacionas con las imágenes, sino que tiene que ver con la forma como te relacionas con el mundo y con el otro. O sea, es algo mucho más complejo. No sé, no creo que cambiando la forma como se hacen las imágenes alcance. Tiene que cambiar la forma como circulan las imágenes y la forma como las personas nos relacionamos con el mundo, con el otro, y eso nos va a ayudar como a mirar de otra forma las imágenes. Es así. Claro, también hay como, digo, desde el momento en el que en las últimas décadas los dispositivos para sacar fotos están en todos lados, porque los celulares tienen cámara, entonces todo el mundo anda con una cámara encima, hay como una especie de banalización del registro, ¿no? Todo el mundo saca fotos de todo el tiempo y las comparte y las publica y las difunde, y eso por un lado también diluye un poco el efecto de mostrar una imagen. Hace un tiempo fui a una marcha del 24 de marzo, que es el aniversario de un golpe de Estado que hubo acá en 1976, lo digo por si alguien que después escucha esta conversación no tiene la referencia. Y es una marcha siempre muy concurrida, siempre muy multisectorial, siempre a la que va mucha gente, algunos con banderas políticas, otros con su familia, otros con agrupaciones estudiantiles. Y llevé la cámara de fotos y dije, a lo mejor encuentro algo interesante para sacar fotos. Yo que no soy fotógrafo, pero me gusta mucho sacar fotos. Y me encontré que había un montón de fotógrafos. Y le saqué foto a los fotógrafos. Le saqué foto a los que sacaban fotos. Y me di cuenta que lo más interesante para fotografiar ahí era, como concepto,
visual de lo que estaba pasando, era qué hacían estos cazadores de imágenes mirando con ese interés antropológico lo que estaba pasando ahí, que era una movilización social. Sí, ahí no sé, como podría haber varias anécdotas o varios ejemplos un poco para ilustrar todo este problema, ¿no? Pero, por ejemplo, una parte de mi experiencia como fotógrafo fue en una revista colombiana. Y ahí hay como varias anécdotas. Pero en relación con esto de la marcha que dice Daniel, tanto a mí como a otros compañeros de otros medios, nos solía pasar que salíamos a fotografiar este tipo de manifestaciones u otras más pacíficas o que terminaban con disturbios. Y el fotógrafo de medios sí que piensa que su propósito es representar la realidad, ¿no? Como estar ahí fotografiando lo que pasa. Podía ser que se iba a una universidad pública donde no había pasado nada, donde había estado muy pacífico, muy aburrido en términos de la noticia. Se llegaban con esas fotos y el editor fácilmente podría decir, ¿y dónde está la foto del policía pegándole al manifestante? No lo vi, no pasó. Y no me importa, yo necesito esa foto. Era el comentario del editor. Necesito esa foto. ¿Sí? Entonces de ahí en adelante como que el trabajo del fotógrafo de medios no tiene que ver con que él fotografíe lo que ve, sino que él fotografíe lo que el editor quiere ver y necesita publicar en la revista. O sea que no importa lo que pasa. Ya, o sea, la realidad todavía se ve más diluida, porque ya no importa lo que pasa. No importa si el fotógrafo ve o no ve. Hay como una puesta en suspensión de la conciencia o de la intención propia del fotógrafo, ¿sí? Y lo que ocurre es que comienza a ser como un operario, ¿entendés? Un cazador de imágenes que pide otro, que otro pidió. Igual no estoy diciendo que todos los fotógrafos entren en ese estado de proceso automático. Por supuesto que hay unos que no renuncian como a su propia búsqueda política o estética y son capaces de realizar otro tipo de imágenes. Y es bastante más complejo. Pero es llamativo que exista esta demanda y que uno pueda leer el trabajo de los fotógrafos profesionales como aquellos que refuerzan, reproducen y consolidan la expectativa visual que quiere instalar el medio, la revista, el diario. Pero el medio a su vez hace esta petición basada en los estudios de mercado. Que es lo que quiere ver la gente, sería. Que el medio lo interpreta como lo que quiere ver la gente. Yo no sabría si es lo que quiere ver la gente. Claro. Pero seguro que hay determinados tipos de imágenes que producen la respuesta en el espectador de quererla ver, de querer comprar la revista o de querer hacer clic en la página web. ¿Sí? No sé si es exactamente lo que la gente quiera ver, ¿sí? Pero digamos que el juego en el que está metido la justificación toda esta es eso, que el editor está presionado por un dueño del medio que quiere vender más y que han estudiado muy bien el mercado según ellos y ya saben qué tipo de imágenes son las que venden o no venden más. Otro ejemplo de la revista esta, porque la directora en ese momento decía algo así como: porque ya nos dimos cuenta por los estudios de mercado que cuando sale una mujer afrodescendiente en la tapa, bajan las ventas. No más fotos de modelos o actrices afrodescendientes. Pongan a las modelos rubias que vendemos más revistas. Claro, porque la gente no quiere ver afrodescendientes. En otro momento también, esta misma persona entra y me dice: mira, hablé con el dueño de la revista, que es como el dueño de medio país allá, y me dice que no quiere ver más negros, más indios, ni más pobres. Así, digamos, esto que para un investigador social implicaría una investigación bastante amplia, ¿no? De hacer entrevistas, de mirar fotos, de interpretar cosas, no sé qué, le llega a uno como en un día de trabajo normal y pum, le aterriza así de esa manera. O sea que en realidad sí hay una intención de los medios, ¿sí? De los dueños de los medios, porque los medios no son
los medios no son sujetos, no son el problema, ¿no? El problema es que los medios en realidad tienen como dos fines. Uno, producir dinero, y el otro, producir capital cultural, capital social para los dueños, ¿sí? Es decir, que ellos reproducen la forma como ellos quieren que se vea la realidad del país en el cual están circulando sus revistas. Entonces ahí hay como un gran, hay como un gran problema. Pero está el otro gran problema, que es que ellos justifican todo esto en eso del espectador que quiere ver ese tipo de imágenes. Y entonces ahí volvemos a esta gran cuestión de Benjamin, es decir, bueno, pero si el espectador no sabe mirar, y ahí se abre todo un debate, porque ¿qué es saber mirar? ¿Cómo nos atrevemos a decir que si es posible enseñar a mirar o no? Sería como debatir si es posible enseñar a hablar o no. Si hay un uso único del lenguaje hablado, o cada cual puede hablar y decir lo que quiera. Pero cierto es que tanto en el lenguaje hablado como en el campo de las imágenes, el sujeto nunca es un sujeto completamente libre, que siempre justamente su forma de comprender y de hablar del mundo y de mirarlo tiene que ver con otra serie de circunstancias que se han ejercido sobre él, digámoslo así, como un poder, ¿sí? y de cual él es muy difícil hacerse consciente. Bueno, y a nivel educativo, esta cosa tan dicha hasta el cansancio, ¿no? De decir, bueno, no les enseñes a los alumnos cosas, enseñales a pensar, enseñales a aprender, y uno podría decir, bueno, enseñales a mirar. Enseñales a mirar este mundo de imágenes que los rodea, ¿no? Sí. Sí, en ese sentido, el enseñar a mirar y tendría que ver más con un sentido, digamos, más primario de la palabra enseñar. Es decir, como dar señales, ¿no? Enseñar como permitir mirar hacia un lugar, ¿sí? Como mostrar, Señalar, ¿no? Enseñar como mostrar también, ¿no? Enseñar como dar a mirar, ¿sí? Dar a mirar. En uno de los textos que yo he escrito sobre esto, me gusta tomar un texto de Eduardo Galeano, sacado del libro de los abrazos, que se llama La función del arte 1, que es la historia de un escritor argentino que lleva a su hijo a conocer la mar, ¿sí? Y dice, lo lleva en el recorrido, la mar está más allá de los altos médanos, estoy parafraseando, pero en ningún momento del recorrido le dice, prepárate, vas a ver esto, la mar tiene esto o esto, lo lindo de la mar o lo feo de la mar, sino que simplemente lo lleva, hasta que llegan al frente de la mar, y ahí el niño queda mudo de hermosura. Y después de un rato se voltea y le dice al papá, ayúdame a mirar. Entonces, claro, pensar por qué esa es la función del arte, más allá como de lo poético y lírico con lo que se suele leer los textos de Galeano, pero pensar la función del arte es esta cuestión de mostrar algo tan poderoso como la mar, que produzca una pregunta, que produzca la pregunta de, no sé, ¿qué estoy mirando? Ayúdame. Y ahí termina el cuentito. O sea, el cuentito no dice, y entonces el papá le dijo que el agua es agua, que el aire es aire, que las gaviotas vuelan, sino que ahí quedó. Uno puede, la magia un poco de la literatura es que uno después se puede imaginar los finales que quieran. El final que a mí me gusta imaginar es que hay una conversación entre el padre y el hijo, más si es un padre escritor. Es una conversación en la que el padre no va a tratar de decirle al hijo, bueno, lleguemos a la conclusión de que la mar es esto, los dos, sino que hablemos de lo que pasó mientras mirabas la mar, ¿sí? Entonces ahí la idea potente para mí es, bueno, claro, en términos de enseñar la mirada no se puede enseñar cualquier tipo de imagen. Si lo que se busca es esa posibilidad de que haya como una suerte de no saber lo que se mira, es decir, como que haya una sorpresa, ¿no? Que haya una imagen que nos sorprenda, que nos deje sin palabras, y volvemos a esta idea del silencio. Claro, sí.
Se quedó mudo, dice Galeano. Se quedó mudo, Claro. ¿sí? Entonces una imagen potente es una imagen que nos deja sin palabras. Entre menos palabras tengamos para hablar sobre una imagen, me parecería mucho mejor. Lo cual no quiere decir que no se pueda luego decir nada sobre la imagen, Claro. sino que ese silencio nos hace advertir que hay algo que no podemos Que percibir, que no podemos saber de lo que estamos viendo. O que no podemos nombrar, que lo dice la imagen en su propio lenguaje. Claro. Claro. Y entonces ahí la única forma que tendríamos de poder hablar de algo de la imagen es hablar con otro. ¿Sí? Por eso para mí lo importante de la imagen es la posibilidad de la imagen como relación, ¿no? Como relacionadora. No sé si podría ser más interesante que el de mediadora, sería como de relacionadora, ¿no? Es decir, que haya como un vínculo, un puente, una posibilidad de mirar que nos posibilite luego conversar sobre lo mirado. Y en la conversación construir entre los dos una conversación sobre una experiencia particular, pero que se vuelve también una experiencia compartida, ¿no? Entonces, para mí ese sería como lo interesante de un proceso de educación de la mirada o de enseñar a mirar imágenes, ¿no? Habría que enfocarse mucho en qué tipo de imágenes. Vos habías mencionado hace un rato una experiencia de fotografía con niños, que la habías mencionado al pasar, que te marcó, y me quedé pensando de qué se trata eso y qué pasa cuando la fotografía se dirige a cuerpos, rostros infantiles o a situaciones escolares, y no sé si tu experiencia en eso puede ayudar a entender algo de esto otro que venimos conversando. Sí, mi experiencia con fotografía con niños data de varios años atrás y ha pasado como de Colombia a Argentina. Y bueno, pero en Colombia se originó con niñas, niños y jóvenes entre los 6 y los 18 años en una escuela de educación especial, donde ellas y ellos eran catalogados como discapacitados cognitivos, ¿sí? Y en unos 2 o 3 años primeros que yo comencé a tener contacto con ellos, la relación consistía en que yo iba con mi cámara de fotos y hacía fotos de ellas y de ellos en diferentes situaciones escolares o del recreo o bien cuando estaban en situación de clase. Esto se pudo hacer porque en un principio contacté con una de las directoras del centro y me dio su aprobación, lo cual después entendí que era algo muy extraño, porque normalmente hay como una prohibición de que con los niños y especialmente con los niños que son catalogados de esta manera haya como tanta posibilidad de relacionarse y de hacer imágenes sobre ellos. Porque también hay como un pensamiento ahora como muy maléfico, incluso desde lo legal, de que está prohibido hacer fotografías de niños, ¿no? Pero bueno, se abrió esta posibilidad, se desarrolló como un proyecto bastante interesante. En principio yo iba con esta intención de representar la realidad de lo que pasaba ahí con los niños, en una realidad social que me parecía muy dura en ese momento, que era la discapacidad cognitiva. Pero en los primeros encuentros, digamos que cambió completamente mi percepción sobre la discapacidad, sobre la educación y sobre la fotografía. Yo lo cuento de esta manera. Yo cuando salí de hablar con la directora en la oficinita de esa escuela, que era muy chiquita, era como solo un aula grande en L, donde estaban los 21, lo primero que pensé fue, ¿y ahora qué voy a hacer para no hacerles daño? Yo nunca había conocido a una persona con discapacidad, no había leído sobre la discapacidad, no tenía formación en educación en ese momento, era diseñador gráfico y fotógrafo y profesor. Pero ya tenía un prejuicio, ¿sí? Ya tenía una idea configurada de que eran personas débiles y que yo podía hacerles más daño. Y yo recuerdo que yo estaba pensando esto y de un momento a otro había un niño abrazándome cada pierna. Y entonces ahí dije, soy un idiota. Se te fue el diablo, la teoría. Claro, se me fue el diablo el prejuicio. Y en ese momento yo iba con unos estudiantes de fotografía de la universidad donde era profesor y nos reuníamos a hablar
Y una conclusión a la que llegamos muy rápidamente en la primera semana que hacemos fotos fue algo así como, pero la discapacidad no existe. Porque las profesoras nos decían, ella no habla, él no ríe, el otro no juega, este solo te quiere manipular, a ella no se le entiende nada de lo que dice. Y lo que nosotros encontramos era todo lo contrario. Que el que no hablaba nos hablaba, que el que no miraba nos miraba, que el que no jugaba jugaba, que el que no reía reía. Y entonces decíamos, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Por qué no obedecen a sus diagnósticos? Por supuesto, Sí, estos niños desobedientes. No quiere decir, por ejemplo, que el que no hablaba, hablara, entre comillas, bien, sino que hablaba de otra forma. Y nosotros procuramos disponer nuestra atención a tal punto que era problema nuestro entender al chico y no problema del chico hacerse entender. O sea que como que volteamos la balanza y comenzamos a decir, los que no tenemos la capacidad de entenderlos somos nosotros, porque ellos evidentemente sí intentan comunicarse, sí quieren jugar, sí quieren hacer cosas, pero somos nosotros los que no estamos logrando entender de qué viene la mano, ¿no? Y entonces comenzó ahí todo un proceso por dejar un poco las cámaras al lado y comenzar a interactuar, a jugar, a dejarnos afectar, a que ellos un poco nos utilizaran, claro, como juguetes o como cosas así. Y después, igual ellos sabían que nosotros éramos fotógrafos, que íbamos a hacer fotos. Entonces, cuando veían las cámaras, ellos modificaban sus posturas. Si más o menos volvíamos como rutinaria nuestra visita a ir siempre, por ejemplo, los jueves. Entonces, los jueves ellos procuraban ir como con la mejor ropa, más bañados, qué sé yo. O a veces variábamos los días que íbamos y llegábamos un poco al ataque por sorpresa. Total que un poco como que nos tomamos esa institución educativa y los que nos avalaban, digamos, ese más o menos desorden que armábamos eran los mismos chicos, porque era como tal la fuerza del vínculo que había que a las profesoras les rebasaba la posibilidad como de ejercer alguna prohibición sobre lo que pasaba ahí. Igual nosotros tratamos de ser más bien respetuosos y seguir como la indicación de, bueno, si están en clase no interrumpíamos tanto y cosas así. Las fotos que se hicieron de ellos en blanco y negro se expusieron ahí mismo, en la escuela, ¿sí? Entonces, viene esta primera idea en que yo me reconocí como sujeto de prejuicio, sujeto con prejuicios, que todavía soy sujeto con prejuicios. Luego venía esta idea supuestamente de que la discapacidad no existe, ¿sí? Con esa idea comenzamos a hacer las fotografías, pero las primeras fotografías comenzaron a salir los chicos con la mueca que no queríamos fotografiar, con el gesto en el cuerpo que no queríamos fotografiar, con la mirada perdida que no queríamos fotografiar. Y no la queríamos fotografiar porque no la veíamos. Claro, no para negarla, sino para mostrar su mirada. Queríamos fotografiar lo que no veíamos de los chicos y terminamos fotografiando lo que no veíamos de los chicos. Entonces nos dimos cuenta que nuestro ojo estaba formado también para hacer fotos en determinados instantes. Y que, por ejemplo, para fotografiar a una mujer voluptuosa rubia, íbamos a buscar el momento en el que se viera más rubia y voluptuosa, y para fotografiar a la persona discapacitada, íbamos a buscar el momento en el que se viera más discapacitada. O sea, iban a fotografiar la humanidad de los niños y terminan fotografiando la discapacidad de los niños, porque socialmente están impregnados de la mirada que ven ellos solo niños discapacitados. Entonces, en ese momento fue que yo descubrí que había un problema en la forma como me habían enseñado a mí a hacer fotografía, en la forma como yo estaba enseñando a hacer fotografía también, y mis estudiantes también lo percibieron, ¿sí? Y es esta misma cosa de lo que hablaba del editor, ¿sí? Es decir, antes de hacer una fotografía sobre algo, ya se sabe cómo debe ser esa fotografía. Sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, ya hay algo previo, como un prejuicio instaurado, innombrable, además, que opera cuando vos vas a dibujar, pintar o fotografiar eso, ¿sí? Que yo he dado a nombrar algo así como en fotografía lo protofotográfico, ¿no? Es como un germen de fotografía que está ahí y que solamente se activa en el momento en que tú vas a hacer
esa foto que haces en el cumpleaños, esa foto que haces en las vacaciones, esa foto que haces cuando te sensibilizas porque ves a alguien durmiendo en la calle, pero no vas a hacer una foto de tu viejo durmiendo en el sofá, porque es más irrespetuoso con tu viejo que con el que duerme en la calle. ¿Entendés? O sea, como que hay cosas que uno cree que puede hacer simplemente porque hay ya toda una serie de prejuicios o de códigos, ¿sí? Que anticipan nuestra experiencia de hacer imágenes. O sea, no solo nuestra experiencia de mirar imágenes, sino también nuestra experiencia de hacer imágenes. Entonces, sí, debe ser como miramos también, ¿no? Claro. Como miramos Exacto, al otro. Exacto. Todo el tiempo, como esa protoimagen del otro. Exacto, sí. Claro, eso nomás. Claro. Digamos que la fotografía para mí ha sido la forma como de poder hablar de una forma más concreta o más material o inclusive más didáctica, si se quiere, de ese problema que tiene que ver con la mirada, ¿no? O sea, lo que evidencia esto que pasa con la fotografía me parece que está muy relacionado con la mirada, ¿no? Con nuestras formas de mirar. Entonces viene el prejuicio, luego darse cuenta uno que está el problema de lo protofotográfico, y luego hay que reeducar la mirada. ¿Qué tenemos? O sea, era muy problemático, porque entonces ya no era simplemente hacer clic, sino que teníamos que estar más pendientes de cuándo hacíamos clic. Ese momento decisivo en el que moves el dedo y lo que se captura es ese instante, no el anterior, no el siguiente. Claro, tenía que ver mucho con eso. Entonces, el instante decisivo no es un instante objetivo per se, ¿sí? Como se ha pensado mucho, se ha interpretado desde que Cartier-Bresson lo presentó, sino que el instante decisivo tiene que ver con todo ese peso que tiene la producción y la expectación de las imágenes, ¿no? Y entonces, a nosotros lo que nos permitió reaprender cómo hacer las fotografías de los chicos fue la relación afectiva que teníamos con los chicos. Fue apoyarnos en esa relación afectiva. Fue como ser cada vez más conscientes de qué consistía la relación con ellos, que una relación de juegos, de abrazos, de miradas, de risas, ¿sí? Y entonces el enunciado nuestro fue, no vamos a hacer fotos de la discapacidad, vamos a hacer fotos de ellas y ellos. Y la relación que hay entre nosotros, ¿sí? Por supuesto, cuando las imágenes se mostraron, pasaron, yo me puedo demorar mucho tiempo hablando de todo lo que se pasó, pero como cositas más concretas. Por ejemplo, había un chico autista que las maestras creían que no hablaba y no interactuaba con sus compañeros, y cuando vio las fotos, se fue a cada foto y dijo el nombre de todos sus compañeros en cada foto en la que estaban. Wow. Por ejemplo. Por ejemplo, una chica de 15 años que se veía en una foto sonriendo y le decían, qué linda te ves en esa foto sonriendo. Y luego ella, en el transcurso de la semana, se miraba en su foto y se iba al espejo del baño y se imitaba su sonrisa de la foto. Uno podría pensar, bueno, cualquier persona de 15 años que a esa edad no tenga como una formación de cuál es su sonrisa bella, ¿qué pasa, no? ¿Qué hay ahí? ¿No? Pasaron muchas otras cosas. Por ejemplo, una maestra que decía, pero míralo en esa foto, no se ve tan retardado. ¿Sí? Es decir, esta idea mía de que hay, en medida que la relación con el mundo y con el otro sea otro tipo de relación, es decir, la preocupación no sea por mostrar lo que pasa, sino la preocupación es cómo me relaciono con el otro, y cómo la cámara fotográfica en ese caso es simplemente algo que está ahí en medio de la relación, o que me ayuda también a relacionarme, ¿sí? Eso genera para mí imágenes más potentes, que en ese lugar y con esas personas tienen como también su mayor potencialidad. En la medida en que la fotografía se aleja de la relación en la que fue producida, su potencialidad disminuye. Claro. Y para mí eso también relativiza todo aquello sobre la circulación de las imágenes en los medios de comunicación. Ahora, eso que dijiste se aplica a la fotografía y se aplica a otras cosas. Digo, a medida que una intervención se aleja
de la relación en la cual tiene lugar pierde efectividad o pierde sentido. Pienso, por ejemplo, en una entrevista de investigación. Si uno hace una entrevista con preguntas preparadas de antemano y espera la respuesta y después pasa a la pregunta 2 y a la 3 y a la 4, esa entrevista no va a ser tan interesante como si uno va modificando las preguntas y repreguntándolas con el entrevistado a medida que la conversación va dando lugar. O en una evaluación educativa, si uno va y le pone 3 preguntas de examen a los alumnos y les dice, bueno, contéstenla y yo después me las llevo a mi casa y las corrijo, no va a suceder algo tan interesante como si se expresa la curiosidad por saber algo sobre el aprendizaje de los alumnos en otro tipo de dispositivos más abiertos, más situados, más formativos, más situacionales, ¿no es cierto? Creo que es una idea potente esta, ¿no? De que cuanto más nos alejamos de la relación en la que la cosa tiene lugar, menos cosa es la cosa. Y por además pareciera que la cosa se vuelve cada vez más estandarizada y homogeneizada y universal, como te alejas de lo singular y empezás a estandarizar. Si yo no te conozco, probablemente me relacione con vos de una manera estereotipada, o sea, como me relacionaría con cualquier otro que no conozco. Buen día, ¿cómo le va? Claro, ¿Qué exacto. calor que hace? Con clichés, lugares comunes o estereotipos. Eso se va rompiendo con un hielo a medida que te voy conociendo y sé con qué palabras nombrarte, etcétera. O sea, claro. Está buenísima la imagen, sí. Sí, por eso yo tengo una relación extraña con las fotografías que miro. Normalmente los fotógrafos se suele pensar y suelen ellos mismos pensar que tienen que ver como el universo de la fotografía contemporánea, cuáles son los fotógrafos que más influyentes hoy, seguir muy bien la obra, estar muy pendiente de las tendencias. Yo prefiero ver las fotos de mis amigos. Un poco en coherencia con esto que estoy diciendo, ¿no? No sé muy bien las fotos que son tan grandiosas, tan artísticas o tan ganadoras de premios. No sé muy bien qué tengo que ver ahí. ¿Cuál sería el papel de mi mirada? No digo que no me hagan ver nada. Como les digo, podrá haber alguna foto que es como un gran mar y no habría nada más que hacer que callarse y mirarla. Claro. ¿Sí? Pero no confío tanto en esas imágenes porque no los conozco. Pero no hay fotos que de por sí, digo, por ahí de alguien desconocido, como que te transmiten esa afectividad que circuló atrás. ¿Te ha pasado o te cuesta? Sí, ha pasado. Pero tiene que estar todo como en medio de como te digo yo, son imágenes que le van llegando a uno también por la forma como uno se va relacionando con las imágenes, ¿entendés? No es como una obsesión de irla buscando, sino es algo como de dejar que la imagen te llegue y vos tener ya la disposición para verla con otros ojos. Y ahí sí ha habido imágenes que me han llegado de esa manera y sí que me han generado cosas, ¿no? A veces sí tiene que ver con la búsqueda, pero no la búsqueda enciclopédica, digamos, ¿sí? No esa búsqueda de tengo que ver imágenes, sino que a veces uno busca con esa pregunta, con esa curiosidad de ¿habrá una imagen que pueda mostrar o pueda darme o pueda gustarme, qué sé yo? Y en esa búsqueda, mira, encontré estas imágenes, ¿no? Pero eso hace como que sea una cosa de una mirada, si se quiere, un poco más artesanal, en el sentido de que es menos hambrienta, ¿sí? Y, menos hambrienta, sí. Sino que es más como cuando me hace falta una imagen, ¿no? Me hace falta mirar algo. Quisiera mirar tal cosa, me haría falta mirar tal cosa. O una imagen que me llega y me da algo que no tenía. O sea, es decir, también algo que no buscaba. Entonces hay como algo que me hace falta. En este mismo texto en el que trabajo con textos de Galeano y de Susan Sontag, hay otro cuentito de Galeano que dice que a un cacique fueron unos misioneros jesuitas y le leyeron la Biblia. Y entonces el cacique se quedó pensando y les dijo, eso rasca y rasca muy bien, pero rasca donde no pica. Lo llama la función del arte 2, Galeano. ¿Sí? Entonces, esta idea de el arte podría ser arte para cada uno en la medida que le rasque donde le pique. O sea, como que te rasque el ojo, ¿no? Como que te perturbe el ojo. Pero porque hay algo
hay una comezón por ahí Claro. en vos que hace que eso realmente te genere una experiencia, Es ¿no? más arte porque está en el lugar en donde puede cumplir una función de relación. Exacto. Sí, iría por ahí, sí. Y eso está bueno para pensar, pienso en la educación también, o sea, cómo hacer para ofrecer al otro algo que rasque donde pica, porque Claro. siendo todos tan distintos y a donde les pica a todos partes diferentes. Bueno, creo ¿no? que el rascar y el picar en la relación educativa se parece bastante a la pregunta, por un lado, y a la información, a la explicación, por otro. Sí. Esta idea de Freire de que en la educación muchas veces nos la pasamos dándole a los alumnos respuestas a preguntas que nunca formularon, quizás se parece un poco a esta idea de la Biblia y el cacique, ¿no? Claro. Totalmente. Sí, claro. Es un trabajo, por supuesto, muy difícil de pensarlo como de una aplicación instrumental, ¿no? Porque en educación tendemos mucho a pensar que, bueno, ¿y esto ahora cómo lo aplico en el aula? Claro. ¿Cómo se hace? Y tal vez, para mí, como que una de las posibilidades, si bien no tan instrumental, pero sí que me parece una posibilidad, es esto de buscar imágenes que puedan generar algún tipo de sorpresa, ¿sí? Que sean disparadoras de conversaciones, de preguntas, de no saberes, ¿sí? Que es algo que a mí me gusta pensarlo como un abrir la mirada, ¿no? Que sería como algo más o menos redundante porque, bueno, abrir los ojos ya miran. Pero algo como abrir la mirada sería como, bueno, esto que tú decías de que miramos haciendo un recorte, ¿no? Entonces decía, bueno, ampliar el recorte. O hacer un collage de recortes, si se quiere, ¿no? Lo puedo negar en vivo.com.ar